Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Hoy vamos a leer un texto de este libro que se llama Veterano de Tres Guerras. Es un libro que fue un boom editorial el año 2017, me parece por ahí. Yo lo cogí y me lo leí de un tirón, aunque es un libro largo, de un tirón, por decir. En una semana me lo leí. Y ahora los jóvenes lo leen. Yo le regalé esto a una persona muy querida, joven, y que no lo leyó, no lo leyó. No lo están leyendo. Bueno, yo tampoco estoy leyendo, pero voy a leer porque realmente vale la pena leer esto. Estamos en Chorrillos, antes de la batalla de Chorrillos. El Carboncillo, el personaje se llama José Miguel Varela y cuenta toda su vida. Estuvo en la guerra de Arauco, estuvo en la guerra del Pacífico y estuvo en la guerra civil del 91 en el mando balmacedista en la batalla de Blasilla, donde fue herido. Una herida que le significó durante años. Es una maravilla, pero no puedo leer todo el libro porque esto tenemos tiempo. Pero él es de caballería, era abogado, joven, con una vida muy difícil, terminó la carrera de Derecho y se matriculó como voluntario y él entró como alférez, su rango era de alférez, tenía 7 personas a su cargo en un regimiento de caballería. Entonces era de la caballería y ya habían pasado durante toda la noche, habían avanzado desde el campamento de Lurín, los 24.000 hombres, a ponerse enfrente de las fortificaciones peruanas. Estuve en estas fortificaciones peruanas hace un año, fui con mi hijo y había ido hace 40 años atrás, el año 80, 1980, y ahora fui el año 2020. 40 años exactos en que volví a ver aquello de esos montes, esta línea defensiva de Chorrillos y quedé admirado de eh, todo lo que tuvieron que avanzar la infantería. En la zona del Morro Solar había un, un pantano que no lo nombran, pero hay un pantano que tuvieron que pasar, que lo vi ahí, etcétera. Pues que tendría que contarles tantas cosas que no hay tiempo. Vamos por la lectura, ¿ya? Con los primeros atisbos de luz comenzaron a recortarse a lo lejos los promontorios en que se emplazaban los extensos y erizados fuertes peruanos. A las 5:30 se comenzaron a sentir los primeros y terroríficos estampidos de las grandes piezas artilleras de las imponentes fortificaciones que resguardaban la entrada de Lima por el lado de San Juan. San Juan era una hacienda que estaba en el centro de la línea de Chorrillos. Pese a todas las precauciones adoptadas por nuestro mando para caer por sorpresa sobre las poderosas defensas peruanas, algo los había alertado y comenzaron a descargar su metralla hacia donde suponían que avanzábamos. Después supe que la información de nuestro ataque la habían obtenido de un camillero de una de las ambulancias que se perdió en el descampado y que fue hecho prisionero por una patrulla peruana. Nuestro regimiento estaba en formación, al lado oeste de un pequeño cerro similar en tamaño al del Cerro Santa Lucía. A mitad del promontorio había una pequeña explanada. Ahí estaba el general Baquedano con su estado mayor y una escolta de unos 30 jinetes del regimiento Cazadores. Unos 100 metros al oriente del descrito cerro había otro más pequeño. En su cima se habían emplazado 2 baterías de artillería de campaña y otras 4 baterías se ubicaban a unas 3 cuadras de nosotros hacia el noreste. Poco antes de las 6 de la mañana, el tiroteo era infernal y los caballos se mostraban inquietos y chúcaros por los estampidos de los tiros de fusilería y de artillería, acentuados terroríficamente por el de varias ametralladoras que hacían tupido fuego desde las posiciones peruanas. Según un sargento de cazadores que pasó cerca de nosotros llevando un mensaje, toda la división del capitán de navío Patricio Lynch ya estaba empeñada en combate en el Morro Solar.
pero no tenía el apoyo de la división Sotomayor, que era la que iba por el centro, que según los planes debía reforzarla, ya que estaba retrasada en su avance. Algunas se retrasaron porque fueron en forma lineal. La Lynch se puso a la mano derecha, a la orilla del mar, a mano izquierda, perdón, a la orilla del mar, atacando hacia el fuerte, hacia el Morro Solar, 18 líneas de trincheras. En el centro estaba San Juan, y ahí estaba la división del coronel Sotomayor. Mientras miraba desde la distancia a los miles de infantes que avanzaban en formación de guerrillas hacia los baluartes enemigos, comenzaron a desfilar en mi cabeza las similares imágenes de campo de alianza en Tacna, cuando nuestras tropas corrían hacia el frente y se mezclaban con recuerdos de las acciones de entierros e incineración de cadáveres y de traslado de heridos después de esa batalla. Se acordaba de todo eso. Pensaba en cuántos de aquellos, hasta muy poco tiempo atrás, tranquilos trabajadores y estudiantes. Hay que recordar que las tropas chilenas, cuando se inició la guerra, los soldados profesionales eran 2.000 efectivos, y aquí habían 24.000, por lo tanto 22.000 o 20.000, llamémoslo así, ya por último 20.000 efectivos, casi el 90% de la tropa era gente que era de chilenos normales, profesionales, artesanos, campesinos, mineros, que corrían agazapados hacia las posiciones adversarias, llenos de resolución, bajo una torrencial lluvia de balas, terminarían convertidos en cadáveres en unos minutos o agonizarían en los nidos de heridos durante horas. Nidos de heridos, dice el autor, nidos, un nido lleno de heridos, sufriendo, agonizando durante horas. Estaba absolutamente absorto en mis pensamientos cuando de pronto siento que a mi izquierda se pega un caballo y veo al muchacho catalán, al soldado con que había hablado al atardecer del día anterior en Lurín, en el campamento de Lurín. Lo miré sorprendido y a boca de jarro me dijo: «Mi alférez, usted me ordenó que en la batalla me mantuviera a su lado para protegernos en la carga, y pronto me imagino que estamos por empezar a sablear. Entonces aquí estoy». «Gracias», le dije. «Esperemos que sea luego, para que no nos entre más susto». En eso llega Polloni con su acostumbrado humor negro y, deteniendo su caballo al costado mío, me dice: «Carreta, que anda elegante. ¿Se puso así para el entierro o para impresionar a las limeñas?». Yo le dije que ante cualquiera de las dos alternativas valía estar como un caballero. Demetrio, mirándome con una desacostumbrada seriedad, me dijo que le contara la verdad por la que me había puesto tan pije, tan elegante. Y yo le insistí que era ante cualquiera de las dos opciones que él había señalado. Me replicó diciéndome que si no me lo quieres decir, lo lamento mucho, pero tú mejor que nadie sabes bien por qué lo hiciste. Cambiando el tema, le pedí sus potentes prismáticos y, al observar la línea de batalla, que ya siendo cerca de las 7 de la mañana se veía claramente, pude apreciar que los hombres de la división del comandante Lynch estaban combatiendo rodeados por todas partes en el sector de San Juan. Me imaginé que pronto darían la orden de que cargáramos para liberar a esos infantes de su funesta posición, pero al poco rato pude observar cómo varios batallones, entre ellos el Buin, el Esmeralda, el Chillán, se lanzaron hacia los faldeos del Cerro San Juan, y al parecer su arremetida logró quebrar las defensas de los adversarios. Otro tanto sucedía en lo que se conocía como Fuerte de Santa Teresa, y como a las 8:30 de la mañana las compañías de infantes chilenos, luchando en enconado combate a la bayoneta, empezaron a tomarse esas posiciones. Ya llevábamos más de 3 horas observando la terrible batalla, de la cual solamente pude ver, desde la posición que ocupábamos, lo que ocurría en el ala enemiga que se cargaba en San Juan.
En eso, el capitán Contreras, enviado por nuestro coronel Jávar, dio la orden de desmontar, dar avena y agua a los caballos y que los hombres consumieran algo de las raciones secas que portaban. En menos de 20 minutos, en medio del diabólico tiroteo y cañoneo de la artillería, se cumplió la alimentación del ganado y hombres, y pronto todos estábamos nuevamente listos para entrar en la acción en cualquier momento. Y el chiquillo soldado permanecía siempre a mi lado, como buscando protección ante el miedo y el nerviosismo, sin saber que yo estaba igual o peor que él. Comprobaba que los largos meses que llevaba de campaña me habían permitido superarme en los más variados e inesperados aspectos, pero el pánico previo a la batalla surgía igual que la primera vez. Sentía las piernas temblar como si yo no fuera su dueño. Las manos debía tenerlas muy bien apoyadas para que no se notara su temblor. Permanentes escalofríos me recorrían desde las mejillas hacia todas mis extremidades y sentía el corazón latir muy fuerte en mis oídos, pese a aquel estruendo de las balas de miles y miles de fusiles, de decenas de piezas de artillería, ametralladoras y los traidores polvorazos de los peruanos, prácticamente obligaba a hablar a gritos, aunque se estuviera a 2 metros del interlocutor. Polloni llegó nuevamente a conversar a mi lado, como era su costumbre. Me dijo que, aunque estaba muerto de sed, había tomado muy poca agua para no orinarse cuando nos lanzáramos a la carga contra el enemigo. Aproveché de pedirle nuevamente los lentes y vi cómo los soldados del Buin peleaban como verdaderos leones enceguecidos, rodeados por fuerzas 2 o 3 veces superiores a ellos, pero siempre avanzando hacia el morro de San Juan y dispersando a los enemigos hacia otros reductos. Debe haber sido media mañana cuando los trompetas del regimiento comenzaron a tocar a presto, momento en el cual los nervios se me tensaron como cuerdas de violín, provocándome un tránsito del temblor a la rigidez. Aquí viene la descripción de la carga de caballería. El coronel Jávar, acompañado por el capitán Contreras, recorrió al trote rápido los escuadrones, gritando que debíamos empeñarnos con toda nuestra fuerza y fiereza, ya que la batalla estaba muy difícil. Se ordenó formación por escuadrones en línea y, de acuerdo a la posición en que estábamos, formó primero el tercer escuadrón, luego el segundo y en la última línea el primer escuadrón. El corazón llegaba a salirse de la boca en esos momentos previos al desenfrenado galope hacia las fuerzas enemigas. Fue el momento de revisar todas las hebillas, soltar el cierre de la funda del revólver, afirmarse bien el kepí y tratar de aquietar al caballo. Carboncillo, su caballo, golpeaba el suelo con sus 2 pezuñas y cabeceaba muy nervioso y hasta lanzó algunos largos relinchos. Yo le acariciaba el cuello, la frente y la nariz, y así se calmaba un poco. Todos los jinetes hacían lo mismo para que los caballos se aquietaran y no se perdiera la formación. Miré de reojo al niño aprendiz de sastre y vi que estaba temblando, y acercándome con Carboncillo, le di unas fuertes y cariñosas palmadas en su espalda y le dije que cuando termináramos de combatir lo invitaba a un buen cigarro. Nervioso, se rió y me dijo que me agradecía mucho la compañía. De pronto llegó en forma de rugido la esperada orden. Capotes a la cintura, los ponchos en bandolera, por Dios y Santa María, los sables desenvainar, a la carga la caballería. El ruido de más de 500 sables saliendo de sus vainas, así casi al unísono, es algo difícil de describir. Algo así como la caída de un rayo que hacía salirse el corazón por la boca. Ya en esos momentos estaba absolutamente invadido por los nervios y lo único que quería era que todo comenzara pronto. Me llevé la mano izquierda al escapulario y luego me persigné y comencé a rezar el Padre Nuestro. Pero no alcancé a terminar.
cuando los trompetas comenzaron a deslizar los primeros metálicos y bizarros sonidos de a la carga. Lo único que recuerdo es que el tercer escuadrón partió como un rayo, llenando la amplia llanura con su enloquecedor ruido de cientos de cascos golpeando el suelo y el chivateo de casi 200 gargantas a todo dar. Ese chivateo fue copiado de los araucanos. Segundos después nos lanzamos nosotros y justo cuando partíamos le hice las últimas caricias a Carboncillo en el costado izquierdo de su cuello negro. Entonces volteó la cabeza y me miró como queriendo darme ánimo, igual como yo se lo entregaba a él. Tenía una relación de mucho cariño él con su caballo. Lo cuenta en todo el libro, hasta Lima. Lo único que recuerdo es que el tercer escuadrón cuando comenzamos el galope hacia las líneas enemigas, siguiendo una ruta paralela al llamado Camino de la Palma, vi al general Baquedano en su caballo negro, a unos 10 metros de nosotros, observando cómo iniciábamos nuestra carga. Íbamos a un galope desenfrenado, desbocado, a lo máximo que podíamos dar nuestros nobles caballos. Percibía muy fuerte en la cara el viento con olor a mar. Sentía que Carboncillo y yo éramos solamente uno. Llevaba las bridas firmes con la mano izquierda y el reluciente sable ya casi completamente levantado, apuntando hacia el cielo en la mano derecha. Igual que en el campo de la Alianza, en Tacna, el sonido del chivateo que yo hacía lo sentía como si fuera el de otra persona, y lo mismo pasó con algunas voces de mando que grité a todo pulmón a mi sección, entre las que recuerdo: separados a 2 metros, la dirección la marco yo, no se queden solos. Como una tromba similar a la de 10 trenes descontrolados, los caballos cubrieron en segundos los 600 metros que nos separaban de las tropas peruanas. El tercer escuadrón, luego del choque de bestias y sables contra los batallones enemigos, se abrió combatiendo hacia su costado izquierdo y nosotros, que veníamos inmediatamente detrás, dimos el choque frontal contra los infantes, cargando hacia el fondo de sus posiciones. El primer escuadrón, que era el último, cargó hacia el costado derecho. Entrados en combate, los escuadrones no podían mantener su cohesión y se procuraba que se mantuviera el de compañías de línea, y cada oficial era el responsable de lograr que esta formación homogénea avanzara en la dirección deseada en ese paseo por el mismo infierno. De reojo miraba hacia mi línea de soldados, chivateaba al igual que todos y arremolinaba mi sable, dejándolo caer sobre cuanto enemigo viera frente a mí. La trayectoria del sable era casi siempre la misma, hacia atrás hasta llevarlo a la parte más alta de la órbita y luego determinar el blanco. Después dejarlo caer con la velocidad de un rayo, y cuando se percibía el tirón que daba el estar entrampado en la carne enemiga, había que subirlo con todas las fuerzas del brazo para no perder el sable. Y todo esto a galope tendido. O sea, la trayectoria del sable era casi siempre la misma, hacia atrás hasta llevarlo a la parte más alta de la órbita y luego determinar el blanco, y después dejarlo caer con la velocidad de un rayo, y cuando se percibía el tirón que daba el estar entrampado en la carne enemiga, había que subirlo con todas las fuerzas del brazo. De pronto, el aprendiz de sastre, de quien me había olvidado durante lo que llevábamos de combate, me grita que mire hacia mi izquierda. No entendí qué es lo que quería mostrarme, pero de pronto vi a la distancia un caballo que corría desbocado hacia el noroeste, directamente hacia las líneas enemigas, llevando a su jinete colgado por la grupa, agarrado de un estribo, y
Tras del corcel enloquecido, 2 oficiales al galope tendido, a los que reconocí como los capitanes Contreras y Villagrán. Cuando el caballo con su jinete caído estaba por embestir a un batallón enemigo, uno de los oficiales logró tomarlo de las riendas, iniciando el regreso al galope hacia donde combatía el tercer escuadrón. No tardó mucho en correrse la noticia a gritos. El caído era el coronel Yavar. Siguieron varios minutos de combate, en que recuerdo claramente que la furia de los granaderos rebalsó todo lo conocido. Los oficiales y soldados estábamos enardecidos con la suerte que había corrido nuestro jefe, y eso nos llevó a hacer cargas suicidas, pero tan decididas y avasalladoras que los batallones peruanos creo que perdieron a centenares de hombres bajo nuestros ensangrentados sables. Seguimos por detrás del morro de San Juan, y me hice el desentendido cuando mis soldados remataban a los peruanos, que en señal de rendición lanzaban lejos sus fusiles y se ponían de rodillas en el campo. Nada detuvo a mis jinetes. Parecía que los caballos también sabían de la caída de nuestro jefe y lo demostraban y no demostraban agotamiento, pese a que estaban absolutamente bañados en sudor, espumantes los hocicos y muchos de ellos heridos. Nuestra carga solamente se detuvo unos 30 minutos después, cuando comenzaron a ser escuchadas las trompetas con el toque de reagrupe. Cuando nos reunimos hacia el lado de las casas de San Juan, nos dimos cuenta que más de 40 jinetes habían perdido sus caballos y que faltaban bastantes soldados en cada compañía. A unos 50 metros desde donde se estaba reagrupando el regimiento, había un grupo de unos 6 o 7 oficiales y soldados. Sin desmontar con Paul Hammer, otro más amigo de él, Paul Hammer, nos encaminamos hacia allá. Al llegar al lugar, vimos que en el suelo, sobre su capote, estaba el coronel Yavar. Tenía los ojos cerrados y estaba cubierto de sangre que le manaba por el estómago y por la espalda, y que también le escurría desde su boca, transfigurada por el dolor. El doctor García estaba tratando de frenar las hemorragias causadas por una bala que le había atravesado la mano izquierda, penetrado en el estómago, y después de salir de su cuerpo le reventó un pulmón. Al lado del moribundo coronel estaba tendido uno de sus ayudantes, el capitán Contreras, con una bala alojada en el costado derecho del pecho hacia el hombro. Estaba consciente y preguntaba por nuestro coronel. Volví a observar a nuestro jefe y vi que le faltaba todo el pelo en la parte posterior de la cabeza y que tenía desprendida una oreja. Por lo roto de su guerrera imaginé que eso se debió al arrastre del caballo desbocado. Etcétera, etcétera. Después se produce la batalla de Miraflores. La batalla de Miraflores. Y finalmente se produce la entrada del general Baquedano a Lima, saltándome un montón de episodios y varias páginas. Pasada la hora del almuerzo comenzaron a sentirse a lo lejos. Esto hay que aclarar que el alcalde de Lima pidió al general Baquedano que entrara a Lima porque los soldados peruanos que venían fugitivos de las dos batallas, de la batalla de Miraflores, entraron al saqueo de la ciudad. La ciudad fue saqueada por los soldados peruanos. Entonces el alcalde le pidió en una carta, está todo documentado, al general Baquedano para que entrara con su tropa. Pasada la hora de almuerzo comenzaron a sentirse a lo lejos las bandas militares con los sones marciales del himno de Yungay, que se desfasaba por la interpretación simultánea a cargo de bandas que desfilaban intercaladas entre los regimientos. Con mucha emoción comenzamos a ver la aproximación de las fuerzas chilenas en este memorable 18 de enero de 1881. Antes del general Baquedano, había entrado el general Saavedra, Cornelio Saavedra. Llegamos a una gran plaza, que después, esto fue el día anterior, que después supe que se llamaba de la Merced. Allí los cuerpos se detuvieron avanzando solamente una compañía de cazadores del general Saavedra, el Estado Mayor y sus ayudantes. Luego de unos minutos y a los sones del himno de Yungay, nos pusimos en marcha
hacia el Palacio de los Virreyes. Al enfilar por la amplia explanada vimos a lo lejos al general Saavedra con sus oficiales detrás y en última fila la compañía de cazadores en posición de revista a las tropas que nos aproximábamos. En forma disimulada miraba hacia las ventanas de las impresionantes mansiones y comercios que en su mayoría estaban cerradas, salvo algunas en que había izadas banderas italianas, inglesas, francesas y de otros países, en cuyos balcones estaban grupos familiares completos que aplaudían nuestro marcial paso. En el resto de las señoriales casas se notaba detrás de los cristales leves movimientos de cortinas, lo que demostraba que nos estaban observando. En esos momentos, cuando nos encontrábamos detenidos enfrentando la plaza frente al Palacio de los Virreyes, se ordenó firmes y presentar armas. Todos, a las voces de nuestros capitanes, desenvainamos los sables usados en batallas y combates y quedamos en posición de atención. Carboncillo, el caballo, después del aseo y prolijo cepillado que le había hecho en Miraflores, lucía precioso, negro, brillante y estaba erguido como el mejor de los soldados. Mi fiel caballo, en el cual había cabalgado varios miles de kilómetros por desiertos y campos, permanecía quieto, duro como un mármol. En esos momentos le dije casi en voz alta: «Gracias, mi querido amigo, por acompañarme desde Calle Larga a Lima y por ser tan fiel y bueno». Él respondió solamente agitando su cola y dando una patada con su mano izquierda, con su pezuña izquierda en la adoquinada calle. Pero eso me bastó. Entonces se escuchó el «presenten armas», y mientras colocábamos nuestros sables en posición de rendición de honores, el aire se estremeció con los sonidos de las bandas, interpretando nuestro himno nacional. De allí vi, mientras los bronces y cajas interpretaban de la más bella manera que he escuchado nuestro himno patrio, cuando nuestra hermosa bandera comenzaba a alzarse en el Palacio de los Virreyes, la sede del gobierno peruano. No me moví ni un milímetro, y Carboncillo tampoco. Sentía el cuerpo recorrido por una intensa emoción que parecía imposible de controlar, y las lágrimas rodaban por mi cara sin posibilidad alguna de contenerlas. Me acordaba de mis padres y de mi hermana, de lo orgullosos que habrían estado si me estuvieran mirando, de mis parientes de Melipilla y de mis compañeros de Concepción. Las lágrimas aumentaron mientras el aire seguía siendo estremecido por los sones de nuestro himno nacional, cuando me acordé de Barahona, Valenzuela, Aspillaga, del coronel Llávar y de tantos otros que habían caído en Tarapacá, en Campo de la Alianza, en Tacna, en Chorrillos. Terminando nuestro himno y ya afianzada nuestra bandera en el mástil más alto del Palacio de los Virreyes, se ordenó desfile ante nuestro general, el que fue el más marcial que he hecho en mi vida. Eso fue cuando llegó el primer día, el 17. El 18 llegó Baquedano con toda la tropa. El general Baquedano desmontó en medio de la plaza y caminó hasta llegar a unos 20 metros de la entrada principal del imponente palacio. El comandante en jefe se plantó en medio de la explanada y, mirando la bandera de Chile hacia lo alto, se cuadró y saludó militarmente con la mano en la visera del kepí, que me parece que se prolongó por mucho tiempo. Era impresionante verlo allí, de estatura más bien baja, con los cabellos muy blancos, su rostro curtido por el sol, con su uniforme impecable, tomando posesión de la capital más importante de América del Sur durante 5 siglos. Terminada la ceremonia, que revivió mis emociones del día anterior, mi compañía inició el regreso a nuestro transitorio cuartel. Y empieza a contar y sigue contando maravillas de maravillas. Todo este libro es exquisito. Es demasiado rico. Espero haberlo leído bien.
espero haberlo leído bien, lo que cuenta aquí, que lo vuelvo a repetir, con mucha emoción comenzamos a ver la aproximación de las fuerzas chilenas en ese memorable 18 de enero de 1881, repitiendo lo que habíamos hecho nosotros 24 horas antes. Fue emocionante, inolvidable, ver el paso de unos 15.000 hombres por las calles limeñas y la sobria, pero demoledora entrada del general Manuel Baquedano montando su caballo negro, flanqueado por sus ayudantes y seguido por su escolta de 30 cazadores. El general Baquedano enfiló directamente al palacio de los virreyes, siendo recibido con los honores militares por la guardia del Bulnes, que ya llevaba un día encargado en la protección del palacio de gobierno. Entendiendo que primero llegó el general Saavedra, héroe de la guerra contra los araucanos, igual que Baquedano, en una guerra que los araucanos provocaron con sucesivas ofensivas que lanzaban hacia los terrenos, territorios colindantes con la frontera. Yo me recuerdo cuando tenía 10 años, conocí una persona, una mujer de 100 años, que había vivido en Victoria, y ella, yo le pregunté, le dije, ¿cómo fue eso de los mapuches, de los araucanos, hablaban en aquellos tiempos? Y ella con 100 años me contó todo aquello, porque se acordaba de las malones, las ofensivas que hacían los araucanos. Ahora, ¿por qué entraron el 17? ¿Por qué no entró todo el ejército el 18 de una sola vez? Porque, como lo dije ya anteriormente, el alcalde de Lima rogó que entraran las tropas chilenas, que entraron en formación correctísima, sin ninguna falta, siendo aplaudidos, porque la soldadesca peruana de la batalla de Miraflores había huido para hacer saqueo de la ciudad. Estuve este año en Lima y estuve en los famosos reductos. Visité uno de los reductos, el reducto número 1 creo que se llamaba, cerca de la costa, y era impresionante la capacidad. O sea, es una trinchera de hormigón donde la fusilería de cientos de fusiles disparaban en forma lineal. Es decir, era una pampa donde el soldado chileno iba avanzando y la fusilería disparaba de una manera tan correctamente perpendicular, o sea, paralela al suelo, que los mataba, pero de una manera multitudinaria. Murieron miles, o sea, más de 2.500 murieron en esa batalla que duró muy poco, la batalla de Miraflores. Al contrario que la de Chorrillos, disparaban desde arriba, entonces las balas rebotan y es distinto. Bueno, se puede seguir hablando de aquello. Es interesante recorrer en Lima y darse cuenta de lo que fue aquello. Ganas de leer el libro completo, pero no vamos a hacer. Bendiciones. Espero que les guste y que lo hayan leído bien. Espero. Un abrazo. Bendiciones.